Bueno, aló, hola. Bueno, por fin, desde ayer estaba que me subí aquí a hablar de cosas tan chéveres, de una de las cosas que más me gusta hacer en la vida, como decía un colega filósofo de la radio. Bueno, ¿qué les puedo decir? Lo primero que me gustaría hacer es expresar mi agradecimiento por la invitación, especialmente a Lobsan, cuando él me contactó y me dijo que se trataba de música, de publicidad, y me habló de estudiantes y me habló de mercadeo. eh, la verdad no me pude negar y eso creó en mí una expectativa enorme y de verdad estoy muy, muy agradecido por la invitación. También estoy muy agradecido por la atención que me han brindado. Muchas gracias, Catalina, nunca me han atendido así. Eh, y también quiero hacer un reconocimiento importante a esas hormiguitas que de camiseta negra ayer estuvieron recorriendo toda la universidad pendientes de que todo saliera bien, porque de verdad el evento es una cosa que yo no me imaginé. Cuando Lobsan me dijo del evento y me lo describió, yo no me imaginé pues que fuera un evento tan grande y que representara tantas cosas tan importantes para la universidad. De verdad que los felicito. Vengo de una universidad de la capital y allá no se ven cosas como esa. De verdad los felicito, es un esfuerzo muy grande, ustedes merecen todo el reconocimiento y me gustaría que ustedes mismos se brindaran un fuerte aplauso porque esto es realmente algo grandioso. Bueno, además de agradecido, estoy súper emocionado porque es la primera vez que tengo la oportunidad de compartir en un mismo escenario con tantos perfiles diferentes. Primero con las personas que comparten el telón conmigo, o que compartieron ayer y van a compartir el día de hoy, porque son las personas que están metidas en el cuento de la música publicitaria, que saben y que gracias a su talento y a su experiencia, personas como nosotros podemos hacer estudios, echar carreta de esas cosas que ellos hacen, que son realmente unas piezas maravillosas. También por compartir con los estudiantes que desde las facultades o departamentos de psicología, de publicidad y mercadeo se empiezan a interesar en estos temas pero de verdad, tan chéveres, que espero poder hacer con esta presentación que muchos de ustedes se generen muchas preguntas y, ¿por qué no?, al final se vean muy motivados y esto les llame mucho la atención para que puedan eh, algún día como enfocarse en esto tan importante que es un campo que es inexplorado en el país, de verdad, créanme, porque ya he hecho esa labor y que hay trabajo para todos, así que bienvenidos, sería muy chévere poder compartir eso. Entonces lo que muestra el correlato, o lo que pretendo mostrar con esta presentación el día de hoy, es todo lo que hay detrás de aquello que desde ayer, en todas las presentaciones que nos hicieron, dábamos como por hecho, la importancia de la música, y todas esas presentaciones nos sirvieron para tener algo muy en claro. La música es importantísima y nadie duda de su poder. Pero asimismo, a mí me gustaría que alguien en este recinto pudiera dar una explicación del por qué pasa eso con la música, o qué pasa con nosotros cuando escuchamos y asociamos adecuadamente una pieza musical, publicitaria o comercial. ¿Qué realmente pasa en nosotros para que tenga ese efecto? Eso es lo que intento mostrar con esta presentación el día de hoy. Les voy a explicar un poco de lo que voy a hablar. Primero les explicaré y les contaré a ustedes cómo fue un proceso de creación de un grupo que desde hace unos 4 o 5 años se vio en la tarea de dar una explicación a nivel psicológico, a nivel investigativo, experimental, de cómo la música publicitaria crea en nosotros ese tipo de cosas que son evidentes de alguna u otra manera, pero qué pasa con nosotros en nuestro cerebro, en nuestro comportamiento y en nuestra conducta. Eso es la tarea que nos propusimos en ese entonces afrontar. Y les voy a contar un poquito sobre qué supuestos teóricos partimos para poder realizar la investigación que hacemos. Les voy a contar un poquito anecdóticamente cómo se ha instituido desde la década de los 50 la industria del sonido. ¿Por qué el sonido es ahorita algo tan importante?
el sonido, la música. Les voy a contar un poquito de eso con casos muy interesantes. Les voy a plantear una nueva manera de entender la música publicitaria y todas las piezas comerciales y publicitarias musicales. Voy a mostrarles un poquito, les prometo que no me voy a volver ladrillón ni muy académico, pero les voy a mostrar un poquito los paradigmas de la investigación que se han hecho en torno a la música en la publicidad. Y finalmente les voy a hablar de las tendencias que yo creo va a asumir en algunos años esta investigación y el papel que va a tener en los medios la creación y el diseño de piezas sonoras, piezas musicales. Hace 5 años, como les contaba, tuvimos que partir de una base teórica para empezar a hacer la investigación que necesitábamos o que nos servía hacer. Y llegamos a la conclusión, después de mirar muchísima teoría, eso fue un proceso hasta bien cansón. Partimos de 6 axiomas, digámoslo así, de 6 premisas importantes, de las cuales quiero hablar en esta oportunidad de las dos más importantes para mí, o en mi opinión. La primera de ellas, por sencilla que parezca, plantea la siguiente hipótesis de trabajo, y con eso es lo que nosotros trabajamos desde el principio. Nosotros pensamos, los que hacemos investigación en música publicitaria, pensamos que los seres humanos no escuchamos con los oídos ni vemos con los ojos, sino que lo hacemos con zonas específicas de nuestro cerebro. Y en la medida que podamos entender cómo es el funcionamiento, esa conexión en el cerebro de esas zonas que reciben los estímulos visuales y auditivos, entre otros, podemos entender mucho mejor las cosas que nos pasan. Ese es nuestro primer punto de partida, ese es nuestro primer axioma de trabajo. Y el segundo es el siguiente. Teniendo en cuenta el primero, obviamente, la efectividad y la calidad de una pieza musical en publicidad, con fines de promoción de una marca, de un producto, o con fines de anclaje, que es toda aquella música de atmósfera que sirve de manera incidental para que las personas permanezcan más tiempo en un supermercado, en un recinto, para tratar de cambiar y modificar la conducta de las personas. La efectividad de estas piezas musicales se mide o tiene que ver con la incidencia que ésta tenga en algún grado, en algún proceso mental del cerebro. Quienes sean psicólogos ya entendieron para dónde va este man. A los procesos mentales como percepción, aprendizaje, memoria, atención. Y los que no son psicólogos, ahorita espero explicarles 3 procesos muy importantes, muy chéveres, con unas actividades muy bacanas que les tengo preparadas. Este es el segundo axioma. Entonces el primero, para resumir, todo el cerebro. Y el segundo, una buena pieza musical publicitaria depende de qué tanto impacte nuestro cerebro en diferentes zonas. Esas son las 2 premisas sobre las cuales nosotros trabajamos. Les voy a hablar ahorita de la industria como del sonido, de manera muy anecdótica, con algunos casos que decidí traerles porque me parecen súper interesantes. El primero de ellos es la primera versión que tenemos de algo que se conoce como la adaptación del logo visual, pero en estímulos auditivos, algo que se conoce en el medio como el audiotipo. Y la General Electric, después de la década de los 50, fue la primera compañía que invirtió mucha plata para lograr crear un audiotipo que lo identificara. No lo pude traer en esta oportunidad porque es difícil de conseguir, el original, pero se los cuento de manera anecdótica. Y el siguiente caso es el caso de Kellogg's. Estos tipos contrataron un laboratorio en Dinamarca que diseñó el sonido de las hojuelas de tal manera que cuando uno se lleva a la boca una hojuela Kellogg's, puede hacer la diferencia entre una hojuela de maíz de otra marca genérica. Y lo hizo con el propósito de que los niños pudieran identificar esa diferencia. Eso puede parecer muy sencillo y hasta nos podemos preguntar por qué una compañía se toma el trabajo de hacer este tipo de cosas. Pero los que estudian mercadeo, pónganse a pensar
las posibilidades que esto trae después de que los niños, por ejemplo, tengan muy en clara esa diferencia. Las posibilidades son demasiadas, publicidad, mercadeo, en muchas cosas. Entonces, este fue un caso muy, muy importante que dio mucho de qué hablar porque de alguna manera involucraba el trabajo con niños, que es algo delicado, pues, que tiene sus limitaciones éticas bastante grandes. Sin embargo, ellos superaron el caso y no hubo ningún problema. El siguiente caso que les quiero presentar es una marca alemana, es como de papas y de como le decimos nosotros en Bogotá, galguerías, el mecato, que dicen ustedes. Ayer le oí a alguien decir mecato. Y esta empresa llamada Balsen, que es alemana, ellos tienen a 16 tipos que se meten en un laboratorio tiempo completo y literalmente es un laboratorio diseñado para estudiar mordiscos, chasquidos, todos los sonidos que se producen al consumir cada uno de los productos de esta marca. Es algo realmente fascinante. Ustedes ya se darán cuenta de las implicaciones que tiene reunir en un espacio diseñado para tal fin a 16 personas de tiempo completo y que se dediquen exclusivamente a eso. Eso es, si pasa eso en alguna compañía es porque hay algo detrás muy importante y que representa en últimas ganancias para esa compañía. El siguiente caso es un caso de la compañía Ford y es lo que querían hacer era transmitir seguridad en el modelo o transmitir esa sensación de seguridad a la gente que se interesara por los modelos Taurus, que es un modelo de esta marca. Entonces lo que hicieron estos tipos fue reproducir un sonido que trabajado en producción reflejara o la gente pudiera mejor asociarlo con el cierre de una bóveda, como lo conoce uno de las películas, y más o menos el sonido quedó. Uno puede hacer el link, la conexión con eso. Entonces es una cosa, el de Ford también es un caso muy, muy, muy chévere. Este es otro caso que aquí quería traerles para que vieran que en lo posible no hablo carreta, que es el de las papas Pringles. Porfa, les voy a pedir, ojalá se escuche, no lo destapes todavía. Ella ya lo hizo, pero no, todavía no era. Tápalo, por favor. Les voy a pedir a todos ustedes que escuchen cuando Catalina levante la tapa, a ver si escuchan algo particular. Ese sonido que ustedes han percibido y de alguna manera por el micrófono y por la fuente es diferente a como uno lo percibe en la realidad, está diseñado, si quieres come papas, no hay problema, está diseñado para que la gente relacione una frescura deliciosa con el producto. Ese sonido que ustedes escucharon ahí es diseñado con ese fin, exclusivamente con ese fin. Y fue un proceso de mucho tiempo, fue un proceso que costó mucha plata, ¿cierto? Que no toda la gente, es decir, sé que algunos están diciendo, eso es imposible, ¿o para qué? ¿Con qué objeto? Les cuento que eso a nivel de mercadeo tiene mucha incidencia. Estuve tratando de conseguir la competencia que nosotros conocemos de la competencia de esta marca para que vieran la diferencia de sonido cuando uno destapa la otra marca, pero no me fue posible. En el próximo evento se las traigo. ¿Dónde dejé? Bueno, y hay casos en donde las empresas buscan alianzas para generar cosas muy importantes a través del sonido también. Es el caso de McDonald's y Coca-Cola. McDonald's en los vasos se alió con Coca-Cola y lo que buscaban, y yo sé que a muchos de ustedes les va a parecer así, tal cual, cuando uno inserta el pitillo en el vaso de donde viene la Coca-Cola, en McDonald's, ese sonido identifica la Coca-Cola. Y mucha gente cuando escucha ese sonido del pitillo entrar por la tapa y por la ranura del vaso, se imagina una Coca-Cola helada, tomándose una Coca-Cola helada. Eso también hay indicios de ese proceso que llevaron a cabo McDonald's y Coca-Cola. Pero no en todos los casos las cosas salen como uno lo espera. Ayer el maestro Toño en una conferencia nos hablaba del tono de Nokia. Nokia también invirtió mucho dinero,
no con el propósito de establecer ese tono que nosotros conocemos característico de Nokia de la manera como lo hizo, sino porque ese tono se hizo famoso fue porque en ese momento la oleada de nuevos equipos fue muy importante, pero Nokia salió a presentar el tono característico de su marca mientras que las otras marcas no lo hacían. Por eso como que se quedó tan en la mente de las personas y eso generó una recordación en ellas muy importante en el futuro, desde el lanzamiento del producto. ¿Qué pasó? Resulta que con el tiempo ese sonido, ese tono dejó de ser tan representativo y característico de Nokia en términos positivos que se volvió algo que relacionaba a las personas con algo intrusivo, invasivo, porque el estudio cuenta que mucha gente reportaba que ese sonido les generaba muchas cosas negativas, por ejemplo, cuando estaban compartiendo las personas con su familia y entraba una llamada. Entonces la gente empezó a asociar todas esas cosas como que uno quería estar con su familia en situaciones donde no quería recibir una llamada, nada de esas cosas, y empezó a asociar cosas negativas al estímulo auditivo. De tal manera que en algún punto Nokia tuvo que hacer un cambio en esa melodía, que entre otras cosas, para que ustedes sepan, se originó o fue compuesta basada en un vals de un maestro que se llama Francisco Tárrega en el siglo XIX, que se llamó Francisco Tárrega en el siglo XIX. Y Nokia, a raíz de todo esto, le tocó hacer algo como lo que les voy a mostrar a continuación para mejorar un poco la asociación que hacían las personas con este tono. Pónganle cuidado. Si se dan cuenta, entonces ya no es simplemente la melodía del repique del teléfono, del tono, sino que viene acompañada de otros estímulos. No estoy. A Nokia le tocó hacer, creemos nosotros que fue por ese estudio, este tipo de adaptaciones, y los nuevos modelos ya incorporan como unas variaciones al tema. Bueno, hay muchos reportes de ese caso también. Desde ese momento el sonido era muy importante, pero la música, la composición musical y las estructuras musicales también iniciaron a ser muy, muy importantes. Entonces, los estudios reportan casos, por ejemplo, en 7-Eleven en los Estados Unidos y en el metro de Londres, donde solamente al colocar música clásica, los niveles de robo disminuyeron en un 33%. Los niveles de vandalismo también se redujeron en un 37% y los niveles de agresión entre personas, muy comunes sobre todo en las estaciones del metro de Londres, se redujo hasta en un 25%, solamente por el hecho de poner en zonas previamente diseñadas de las estaciones y de los parqueaderos estímulos musicales, en este caso música clásica. Desde ahí entonces empieza como la atención a todas las propiedades que puede tener un tipo de música en particular, y de ahí se despierta toda la línea de investigación que nosotros desarrollamos sobre este tema de la composición musical. Otro caso muy interesante es el caso que anoche podía contar a alguien. En un supermercado, unos ingleses de una universidad hicieron un experimento. Un día, en la sección de vinos, pusieron música también en lugares previamente, o sea, la ubicación donde sale el estímulo también es muy importante. Emitieron una música de origen francés, era una música francesa. Los niveles de venta de un vino francés aumentaron ese día en un 77% de los reportes de las personas que compraron algún vino. Y al otro día la misma proporción se mantuvo cuando pusieron música alemana y los compradores, los clientes fueron a comprar vino, compraron más vino alemán. Cuando se les preguntó a la salida de la tienda a las personas por qué habían comprado, de toda la muestra, que eran, si no recuerdo, unas 47 personas, solamente 2
dieron reporte de la música. Solamente 2 de esas personas. Entonces, fíjense en ustedes la importancia que tiene simplemente el hecho de valerse de la música para lograr la conducta que uno desea, en el caso del mercadeo, la publicidad, la compra. Eso quiso decir en este estudio que las probabilidades de comprar un vino asociado a la música que era emitida eran 3 o 4 veces mayores. Era entre 3 o 4 veces más la probabilidad de comprar un vino que estuviera asociado con la música. Es algo muy, muy chévere. En este momento estamos viviendo un punto de quiebre con algunos estímulos, y por eso es que se recurre, o las empresas han decidido recurrir a el audio, por ejemplo, para poder, digámoslo así, evitar algo que está pasando con los estímulos visuales en la publicidad. Resulta que nuestro cerebro ha creado un proceso interno que se llama, para nosotros los psicólogos lo entendemos así como habituación. En el lóbulo occipital nosotros tenemos todo lo que tiene que ver, las funciones que tienen que ver o corresponden con la visión, y ahí se han creado unas sinapsis entre neuronas que, debido a la saturación que tenemos nosotros en este momento actualmente de los estímulos visuales, el cerebro ha creado como un efecto paisaje. Los publicistas sabrán más o menos de qué estoy hablando cuando les digo el efecto paisaje. Y el cerebro ya se acostumbró y ya no percibe como antes los estímulos visuales. Entonces, mientras las compañías dedican mucho dinero a generar logos, generar mucha imagen, lo que estamos viendo en la realidad es que eso cada vez tiene menor impacto para el consumidor y para los usuarios. Por eso la importancia de incorporar el sonido para tratar de nivelar los niveles de atención de estos estímulos en conjunto en los consumidores, compradores o usuarios. A partir de que el mundo se ha dado cuenta que esto está pasando, entonces muchas propuestas desde la publicidad y el mercadeo se han presentado como alternativas, incorporando entonces no solamente el estímulo visual a sus campañas, sino los estímulos de audio. Y eso es lo que se conoce actualmente como el sensory branding. Ese sensory branding es una alternativa para que las compañías puedan, a través de la incorporación y la suma de muchos estímulos de carácter sensorial, poder obtener los beneficios que esperan en la promoción de un producto, en la promoción de una marca. Libros súper recomendadísimos: El Código Cultural de Buying Brain y Biology de este señor que se llama Martin Lindstrom, donde se detallan algunos de los estudios y casos que les he traído hoy. De verdad es muy recomendado para la persona que se interese por este tema. Le recomiendo. Es como, todas las noches me leo un caso, porque de verdad es una cosa muy chévere, súper impactante. Y con eso termino entonces la parte del recuento histórico de por qué es importante hasta nuestros días atender, analizar a todos los sonidos y a la música que se ha utilizado de manera directa o indirecta en la publicidad, en el ámbito comercial. Y entro a explicar algo que tiene que ver con mi segundo axioma que les conté al principio, que una pieza musical de calidad, pues es de calidad o es efectiva en materia de publicidad y mercadeo solamente si tiene incidencia en algún grado sobre algún proceso mental. Y los procesos mentales de los que les quiero hablar ahorita en particular son básicamente 3. El primero de ellos es la percepción, el segundo el aprendizaje y finalmente la memoria. Para explicar un poco mejor el tema de la percepción, me gustaría que hiciéramos un ejercicio. Esta es la prueba Buba Kiki. Quien se la sepa, por favor, no le sople al compañero porque nos tiramos el ejercicio. Pero se trata básicamente de identificar el nombre adecuado para cada una de las dos. Y quiero que ustedes levanten la mano las personas que consideran que esta imagen, la naranja, se llama Buba, o debería llamarse Buba, Bumba, Buba. Y que levanten la mano las personas que consideran que esta imagen, la morada, debería llamarse Bumba, Buba.
Muy bien. Entre el 97,8, 99% de las personas, 98% de las personas, afirman lo mismo que ustedes. Entonces, los felicito. Entonces, pasaron la prueba, mejor dicho. Realmente eso pasa porque, digamos, yo nunca he podido dar una explicación, no he podido definir el proceso de manera que quede claro. Pero eso pasa muy seguramente porque la gente empieza a asociar el sonido de bumba con la posición de los labios y a generar un referente circular de esa posición y asociarlo directamente con la forma de la figura. El bumba suena redondo, el bumba suena redondo. Así como hablan los caleños un poco redondo, el bumba también suena redondo. Y el kiki suena plano, suena cortado, suena recto. Y cuando uno genera ese sonido, lo más seguro es que asocie el nombre kiki con la figura que está aquí, la naranja. Y eso es un proceso que en la psicología, bueno, no es del todo un proceso, pero es digámoslo, un subproceso que en la psicología se conoce con el nombre de sinestesia conceptual. Y es algo fascinante. Y es muy importante para este tema de la música en publicidad, demasiadamente importante. ¿Y la sinestesia qué es? La sinestesia es la capacidad que tienen las personas en condiciones sanas de entender un estímulo perteneciente a una categoría sensorial particular a través de otra categoría. Esto lo que quiere decir es que yo percibo un estímulo auditivo a través de otro aparato en mi organismo que no tiene que ver con la audición, más o menos así. Ustedes, por ejemplo, no han oído decir, uy, ¿esto sabe a pintura? ¿Quién ha comido pintura? En Bogotá lo utilizan mucho, cuando quiere uno decir que algo sabe mal. Está otro ejemplo, pero es un poco, si no me atrevo a decirlo, pero son casos de ese tipo, Y en la música publicitaria, en el diseño de piezas sonoras publicitarias es muy importante porque es el pan diario de los que componen y diseñan este tipo de piezas. Me hubiera gustado que estuviera Miguel de Narváez aquí para preguntarle si en algún momento no le han dicho a él, Miguel, quiero que el jingle suene más azul. A ver qué respuesta le da él a la persona que le pide eso, al cliente que le pide eso. Y eso pasa porque yo trabajé en una compañía durante algún tiempo que se dedicaba a ese diseño de piezas musicales, ese diseño sonoro, y le dicen a uno, más azul, necesito que suene más azul. ¿A qué suena el azul? O le dicen a uno, tiene que ser más chiclesudo. Uno sabe de pronto que tiene que ser más pegajoso o lo que sea, pero digamos que uno no puede dar una explicación lógica, conceptual, de a qué se refieren con ese tipo de cosas. Entonces eso es muy importante para la música en la publicidad, en la música comercial. El siguiente proceso es el aprendizaje. Y he traído aquí un caso que hicimos en alguna oportunidad en Bogotá, con las personas de Bogotá, y la verdad yo no sé, voy a presentarles una pieza, un extracto de una pieza musical que fue compuesta, bueno, fue adaptada realmente para acompañar la promoción de un producto que en Bogotá sí era clara la diferencia. Yo no sé si aquí en Cali la fue, pero de todas maneras les voy a contar de qué se trató y espero que al final de ese fragmento podamos responder estas dos preguntas. La primera de ellas es ¿a qué marca pertenece ese fragmento? Y la segunda es, pues, tan pronto se va a terminar el fragmento, viene el nombre de la marca. Entonces, si ustedes saben la marca, no se preocupen, grítenlo, cántenlo, complementen esa canción. El siguiente es el fragmento. Para que te acuerdes, toma chocolate, rico chocolate. Acércate al chocolate. Chocolate, cruz. Pero la mayoría de las personas, ¿cierto?, asocia el chocolate sol. No es chocolate cruz, te lo juro. Es chocolate cruz. Y la gente entonces canta y completa esa canción, toma chocolate sol. Eso pasa, pensé que solo pasaba en Bogotá, pero aquí también, entonces la marca se comportó también aquí, igual, chévere.
Y eso, imagínense ustedes la repercusión que eso tiene. La gente de Cruz sacando plata, ¿cierto? Para diseñar eso, ¿cierto? Los de Sol sentados en otro lado sin hacer nada. Y a través del tiempo, en la curva más o menos de 4 años, la gente que escuchaba eso podía relacionar la marca Sol y no Cruz. O sea, publicidad gratis. Qué negocio tan redondo, ¿no? Y eso es algo que se pudo haber previsto si hubiera una investigación a nivel de la música que evitara que pasaran ese tipo de cosas que cuestan tanta plata. Es por eso que esto, de alguna u otra manera, se hace pertinente y se necesita hoy en día. Ese proceso, o lo que pasó en nosotros, en nuestro cerebro, se llama ensombrecimiento. En este caso, el estímulo, todo lo que nosotros asociamos con la experiencia, al estímulo Sol, la marca Sol, ensombrece al estímulo Cruz, porque para nosotros representa una actividad cognitiva más importante, el chocolate Sol, el chocolate Cruz. ¿Vale? Para nosotros la experiencia más importante ha sido con la marca Sol y no con la marca Cruz. Eso se llama ensombrecimiento. Y eso pasa mucho, les cuento que eso pasa muchísimo. Hablando entonces también del aprendizaje, les quería contar este caso. Esto es algo, me parece genial. Unos investigadores se vieron a la tarea, estos son los más duros en Estados Unidos que hacen esto, pero ellos hacen unas cosas súper locas con redes neuronales, ustedes no se imaginan, es una cosa que uno se demora 6 meses, 7 meses para leer un artículo de ellos, es una cosa muy densa pero súper chévere. Y ellos lo que lograron demostrar es que toda la gente, no músicos solamente, músico o no, eso no importa, la gente, nosotros tenemos la capacidad de aprender las estructuras musicales. Es algo diferente a lo que alguien mencionaba ayer que venían nuestros genes. Yo no lo diría de esa manera, pero sí venimos con el aparato biológico, con el aparataje biológico capaz de aprender, casi que no aprender, sino de aprender, tomar eso del contexto y del ambiente, todas estructuras musicales que nosotros como occidentales, pues digamos, de la música occidental, hemos aprendido a través de nuestra infancia, a través de nuestra historia de vida. Y estos señores lo que demostraron es eso, nosotros somos capaces, así no estudiamos música, de entender esas estructuras y esos procesos que pasan con la música. Y lo que les voy a mostrar es un video de una persona, este señor es un duro, pero que nos muestra claramente cómo la música es una cosa de todos, seamos músicos o no seamos músicos. Y es una cosa tan chévere que les propongo hacerla con el video. Él va a proponer una actividad que sería muy interesante que nosotros también la hiciéramos y van a ver que nos vamos a divertir un rato. Y esto se hizo para un evento muy importante de ciencia a nivel mundial, el Festival Mundial de Ciencia. Talking about expectations. Watch. Okay.
¿Qué tal? Este señor, ¿han oído la canción de Don't Worry, Be Happy? Este señor compuso esa canción. Este señor es un duro, es un berraco. Y trabaja ahorita dando, a partir de su experiencia, un insumo importante para los que trabajan en el tema de la música, en la investigación de la música. Entonces es algo fascinante, todo esto es algo fascinante. El siguiente proceso es la memoria. Y el ejemplo que voy a mostrar a continuación no es de carácter estrictamente auditivo, es visual, porque es una pieza de publicidad, es un comercial que se realizó para una marca, pero es visual, pero muestra perfectamente lo que quiero dar a entender, en este caso, al abordar el tema de la memoria. Pongámosle mucha atención y tratemos después de responder a las preguntas que están ahí en la pantalla. Mami, mañana tengo que ir disfrazada de castor. ¿De qué? De castor. ¿Quién es hermoso, siempre brilloso y escribe con su risa en el sol? ¿Acaso existe aunque no me quiera querer? Hola, mami. Es mi castor. Es mi castor. Vamos a Belén. Vamos, pastores, vamos. Ese comercial es una de las cosas más chéveres que he visto yo. Es súper, súper chévere. No sé si ustedes ya lo sabían, lo habían visto o algo, pero es una vaina muy buena. Lástima. Lástima. Le faltaba un poquito para ser perfecto. Ese comercial, quiero que ustedes me digan, ese comercial acompaña a una marca y quiero que me digan más o menos a cuál de estas marcas que ven en la pantalla estaba asociado a este comercial. Muy bien. En las pruebas que hicimos en Bogotá, en 3 pruebas, con el 67% le pasó lo que le pasó aquí a mi amigo, que dijo Da Vivienda. Es un comercial de Noel, la marca es Noel. Pero eso pasa no por un fenómeno estrictamente de ensombrecimiento, sino porque la gente no logró hacer el vínculo entre la marca y el concepto, el tema del comercial. Y había otra marca cuyo kilometraje era mucho mayor, ¿sí? Que era la marca Da Vivienda, ¿cierto? Porque esto puede ser interpretado en términos de su dinero puede estar en el lugar equivocado, ¿cierto? La gente hacía eso, hacía algo parecido a una disonancia, no de tipo cognitivo, yo diría yo, pero sí una disonancia un poco particular, y la gente terminaba diciendo que ese comercial era Da Vivienda. Y eso en parte se hubiera podido solucionar en este caso si la marca no se hubiera presentado por tan poco tiempo, solamente al final del comercial, cuando el refuerzo humorístico ya había pasado, ¿cierto? Y con el refuerzo que lo acompañaba, qué dulces son los niños, si se hubiera hecho algo con la marca de ese refuerzo desde el principio, tal vez las cosas hubieran sido diferentes. En este caso, muchos dijeron que era Noel, perfecto, pero como les cuento, en algunos casos allá en Bogotá, la gente asociada con Da Vivienda. Y solamente con que haya unos poquitos casos, eso ya es una cosa que se tiene que tener en cuenta. Entonces, fíjense ustedes cómo algunas piezas nos ayudan a recuperar de la memoria a largo plazo, de lo que sea, marcas, productos que algunas veces los estímulos nos ayudan a recuperar esa marca y no fue el estímulo de la marca. Entonces ahí también se pierde bastante plática. Bueno, ya vimos entonces los procesos que nosotros trabajamos y... Uy, Dios mío. No tenemos mucho tiempo, entonces voy a pasar esto muy rápidamente. Estos son los paradigmas que desde la investigación han como establecido para desarrollar todos los estudios que se han hecho
a nivel experimental, y hay estudios, por ejemplo, en la emoción, cómo afecta a las piezas musicales publicitarias la emoción, y acá lo que podemos ver es una referencia de las muestras todas heterogéneas de estos estudios, los diferentes autores, y me hubiera gustado explicar un poquito, dar ejemplos de estos resultados, pero me acaban de decir que tengo 5 minutos, entonces me toca volar, qué pena con ustedes. Pero entonces aquí están los resultados, se han hecho estudios, como les digo, en emoción, la actitud hacia la marca, con resultados muy, muy interesantes, muchos estudios, aquí tenemos los autores, las muestras y los resultados, con respecto a la actitud hacia la marca. La recordación, para un publicista esto es básico, es súper importante, y tenemos argumentos para decirles a ustedes cuándo funciona la recordación, cómo se debe crear o diseñar una estrategia de recordación bastante eficiente gracias a estos estudios y a otro tipo de estudios que nosotros hacemos. Esto también es de recordación. En la intención de compra, también para los que estudian mercadeo, esto también es muy importante, ¿cierto? Y todo esto, toda esta intención de analizar la música a través de paradigmas teóricos ha llevado a la práctica a que la gente en este momento se dedique al negocio de la música atendiendo a todos estos estudios. Este señor se llama Mike McGready, y este tipo cogió un día, tuvo la idea de tomar 3 millones de canciones hace 30 años, de 30 años hacia acá, y entonces creó unos algoritmos y un programa capaz de identificar unos patrones, y esos patrones te permiten contrastarlos contra una música, contra una canción de otra persona, y predecir hasta en un 85% la probabilidad de éxito. Entonces, si tú eres un cantante, tienes una banda o algo, y crees que tienes un hit debajo del brazo y que, mejor dicho, se lo está perdiendo el mundo, le envías a este señor esa canción, ese señor la mete en el software, hace la comparación y te dice si va a ser un éxito o no. Imagínense a lo que hemos llegado. Es una cosa muy, muy interesante, muy chévere, de la cual hay mucha información, y yo con mucho gusto se las puedo dar a conocer. Esto fue lo que hizo el tipo entonces. Él puede describir las características de una composición musical de tipo popular. Él nos puede decir si nuestras canciones tienen esas características. Él analizó 30 variables, entre ellas la melodía, la armonía, el compás, el tempo, el ritmo, la progresión de acordes, la tonalidad, ¿cierto? Y detectó 60 patrones matemáticos que a través de algoritmos pueden hacer esa predicción con 85% de efectividad. Y finalmente les voy a hablar del futuro de la investigación en música publicitaria. Nosotros hemos hecho unos estudios, por ejemplo, el primero de ellos, ahora sí voy a respirar un poquito porque estaba corriendo, es un estudio que hicimos en el año 2008, que está en proceso de publicación y que terminamos en el 2009, y queríamos hacer lo siguiente, queríamos descifrar los patrones de composición de la música publicitaria en Colombia, en televisión y en radio. Lo que queríamos hacer es analizar esa música. Si lo estaban haciendo en otros países y eso daba resultados tan chéveres, tan prometedores, nosotros queríamos empezar a hacerlo desde aquí, desde Colombia. Y entonces diseñamos un estudio primero con televisión, en el cual tomamos una muestra de canales regionales, en diferentes franjas horarias, y lo que hicimos fue grabar un total de 280 comerciales que utilizaban música de fondo, incidental, compuesta para ese producto, diseñada especialmente para ese producto, o esa categoría o esa marca, ¿cierto? Tomamos estos 280 temas y los analizamos. Todo eso los analizamos. Algo parecido a lo que hizo este señor, pero pues nosotros no lo íbamos a hacer con 3 millones de canciones. Y después lo hicimos en radio. Y en radio hicimos lo mismo. La radio, según el Estudio General de Medios, las emisoras con mayor audiencia por ese entonces, en diferentes franjas horarias, y tuvimos una muestra de más de 100 piezas para analizar. Y ahí sacamos muy, muy interesantes resultados que con gusto posteriormente les puedo estar transmitiendo, porque es muy interesante. Y esta fue toda la información que nosotros sacamos para analizar de esas piezas musicales. Entonces nosotros analizamos la categoría, la marca,
tono, el tipo de tonalidad, si es una tonalidad menor, si es una mayor, el tempo dividido en tres, rápido, moderado y lento, el género musical, ¿cierto? Si era instrumental o no, es decir, que si la música era interpretada por un cuerpo de instrumentos, por una banda de alguna manera, o si simplemente la melodía la seguía solamente un instrumento, ¿cierto? Y el tipo de compás, si era binario, terciario o era una combinación de los dos, a lo que llamamos de amalgama, compás de amalgama. Y lo que hicimos fue analizar esas cosas y no se imaginan ustedes las cosas tan chéveres que salieron. ¿Y por qué hicimos esto? Porque ayer el maestro Toño también nos señalaba que se podía llegar al punto de saber cómo suena una marca. Y nosotros también estamos seguros de que eso se puede hacer. Es más complejo de lo que parece y de lo que suena, pero estamos seguros que se puede hacer. Y adelantamos unos estudios que nosotros denominamos estudios de rastreo, que lo que más o menos intentamos hacer es analizar muchas cualidades tímbricas, muchas características de la música en el timbre, en el tempo, en los motivos, en la intensidad y en el tratamiento sonoro que se le da a todas las piezas, ¿sí? Estos son 5 componentes de un total de 12 que nosotros hemos diseñado en la metodología para dar con el ADN musical de la marca, ¿cierto? Y la metodología tiene básicamente 4 grandes pasos transversales, porque el primero, ahí no se nota mucho, pero yo les voy a decir de qué se trata. El primero se complementa con el tercero y el cuarto con el segundo. El primero es tratar o partir de la premisa que la música que hacemos para la marca es un producto de la marca, es otro producto de la marca. Y entonces empezamos, como en cualquier producto, cuando hacemos un lanzamiento o algo, empezamos a identificar el target para aquellas personas que nosotros queremos que vaya dirigido ese producto. Pero en la música no solamente atendemos al target directo, sino a todas las personas que ahorita no son target, ¿cierto? Pero que pueden en algún momento interesarse por eso, que puede llamar la atención la música de esas personas. No solamente las que estamos seguros, sino personas que probablemente podrían verse interesadas por este tipo de música. Y entonces lo que hicimos fue primero, en la metodología, diseñar este tipo de estrategias para dar con la identificación de ese target. Lo segundo que nosotros hacemos es identificar de la marca algo que llamamos los brand adjectives. Son como todas aquellas cualidades de la marca, características que hacen particulares a la marca, ¿cierto? En un proceso de investigación de mercadeo que tenemos en la metodología bastante riguroso, bastante estricto, para luego empezar a hacer algo con ese target y cruzando esta información que obtuvimos acá. Y algo que nosotros llamamos regresión musical del target, porque resulta que cuando nosotros vamos a analizar un grupo de personas, queremos analizar sus preferencias musicales, no nos podemos centrar en el momento actual de esas preferencias. Es decir, no podemos en todos los casos decirle a las personas que nos cuenten o que nos digan qué grupos escuchan, qué música les gusta. Eso es parte nomás del trabajo, eso es la primera parte del trabajo. Pero resulta que hay unas teorías que indican que tus preferencias musicales, ¿cierto?, están también en función, ¿cierto?, de lo que escuchaba tu mamá y tu papá en unos momentos del desarrollo tuyo bastante particulares, ¿sí? Eso me sirvió para entender por qué a mí me gustaba Juan Gabriel, pero ¿por qué hay algo que me llama la atención? Claro, mi mamá no levantaba con Juan Gabriel. Ese tipo de cosas son las que marcan y definen también las preferencias musicales de una persona en el futuro. A eso le llamamos regresión musical del target, un estudio en el cual podemos dar con una fórmula matemática si mi target del producto tiene un perfil característico entre los 35 y 45 años, bueno, muy largo, entre los 35 y 40 años, nosotros tenemos una fórmula matemática que nos puede indicar perfectamente cuántos años tenemos que devolvernos en el tiempo para analizar la música que escuchaban sus padres y poder partir de ahí y analizar las preferencias actuales de ese target. Es algo realmente fascinante y suena a ciencia ficción, pero se puede hacer. Y finalmente lo que hacemos es juntar esta información de la marca, las características de la marca, con esta información del target, ¿cierto? Y trasladar o transformar mejor todas esas cualidades de la marca, ¿cierto?, a elementos de la identidad sonora, basados en el timbre y en las características que hace un momento yo les contaba. Y entonces podemos determinar de esa manera a qué suena una marca.
eso no quiere decir que todo el resultado vaya a ser bonito. Hay marcas que pueden sonar feo. Pues digamos, en un sentido estético diferente que nosotros entendemos como, uff, qué cosa tan chévere, esa música es muy bonita. Pero recuerden que nuestra premisa es que una pieza musical publicitaria de calidad no es algo que suena bonito, sino algo que tiene efecto en nuestro cerebro. Y esa es una premisa muy importante. Esos son los estudios que llamamos nosotros de rastreo. Y finalmente quería hablarles rápidamente de para dónde vamos, el camino que va a tomar la investigación, y es un camino que nosotros, hay empresas que ya están tratando de tener en cuenta estas técnicas. Al principio, hace unos 25, 30 años, los estudios más importantes se hacían a través de resonancia magnética nuclear, que es una técnica en la cual yo puedo saber las zonas de mi cerebro que se activan ante la presencia de algún estímulo particular. Es un proceso que se hace a través de la medición de la cantidad de oxígenos en las neuronas. Es algo más complejo que eso, pero pues por lo pronto definámoslo de esa manera, y yo puedo ver qué zonas del cerebro se me activan cuando me presentan una música, un sonido, acompañado de algo visual o de otra cosa. El tiempo pasó y hubo avances importantes. Bueno, yo no sé qué tanto avance puede, digamos que en términos de lectura, a nivel de las zonas cerebrales que se activan, ¿cierto? Pero yo no sé cuánto tardaron estos señores en poner todos esos cablecitos, y digamos que eso también afecta como la logística de la investigación. Y esto permitía también hacer ese tipo de seguimientos, un poco diferente, pero nos permitía monitorear qué pasaba en nuestros cerebros, en nuestra cabeza, cuando poníamos a la gente ante un estímulo. Y finalmente, miren a lo que hemos llegado. Un aparatico, parecido a lo que usan las personas en un call center, un teléfono de diadema, ¿cierto?, que puede medir la actividad eléctrica del cerebro, es decir, puede medir las ondas cerebrales, puede medir ondas delta, teta, alfa y beta, y cada una de estas ondas cerebrales está asociada con algo que pasa en el cerebro que puede ser aplicado a la publicidad. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos testear y monitorear cuando un estímulo quiere generar mayor atención en los oyentes que otro, y podemos dar una medida muy aproximada si ese estímulo cumple con el objetivo o no. Esto tiene implicaciones muy importantes para el tracking en la publicidad y este tipo de cosas. Entonces podemos analizar todas estas ondas y de ahí partir, poder diagnosticar la calidad de un estímulo musical. Bueno, eso es lo que nosotros creemos que será el desarrollo en el futuro de la investigación en música publicitaria. Hay unas compañías ahorita que están tratando en el país de incorporar toda esta tecnología y todo este conocimiento. Lo importante es eso, que no se trata de cuánto dinero le metamos al asunto, sino que necesitamos gente que se dedique a esto, que le apasione este tema. Por eso es que me gusta tanto dar conferencias a los estudiantes, porque de ahí captamos gente que va a trabajar el futuro con nosotros y que se va a ver interesada por estos temas y va a aportar muchísimo en la investigación. De verdad que es un campo con muchas posibilidades. Esta compañía es Music Matter, para que la tengan en cuenta cuando la escuchen, hacen cosas muy chéveres. Y entonces les he presentado hasta aquí cosas que para mí son fascinantes, muy interesantes, no sé, para ustedes, espero que haya sido así, que hayamos aprendido todos un poco de lo que les traje en esta oportunidad. Y quería cerrar con una reflexión final. Imagínense si estos son personas que saben, que han hecho todo esto, que saben un poquito de música, pero que se dedican a otro cuento, que su vocación principalmente está en los libros y no en los instrumentos. Si esto es lo que hacen personas como nosotros, imagínense lo que podemos hacer todos juntos. Los duros de la música publicitaria que componen todos los días 2, 3 jingles y les va muy bien, ¿cierto? Los publicistas, los estudiantes de publicidad que se están formando y que pueden aportar, estoy seguro, muchísimas cosas buenas. Los de mercadeo en todo el tema de estrategia, ¿cierto? Y nosotros los psicólogos. Imagínense nomás hasta dónde podríamos llegar, lo que podríamos hacer. Eso estoy muy seguro representa en final una verdadera sinergia. Muchas gracias.